Los israelíes están despertando a la realidad de que las prioridades de Netanyahu residen únicamente en su propia agenda, sin tener en cuenta el bienestar de los rehenes ni ninguna otra preocupación. Él diseñó esta situación caótica, que recuerda sus acciones durante el 11 de septiembre, donde la colaboración entre el Mossad, Shin Bet, la CIA y el FBI facilitó sus ambiciones, similar a la tragedia de las Torres Gemelas. La comparación que hace Netanyahu del 7 de octubre con el 11 de septiembre en Israel expone claramente los paralelos entre los dos acontecimientos. Bajo el liderazgo de Netanyahu, Israel enfrenta una creciente condena mundial, lo que genera comparaciones con regímenes genocidas. Su culpabilidad se extiende más allá de él mismo, con una red de individuos cómplices impulsados por la influencia del lobby israelí en Estados Unidos, que ejerce influencia sobre numerosos funcionarios del gobierno y la Cámara. Figuras como Itamar Ben-Gvir reflejan el desprecio de Netanyahu por la humanidad, evidente en su participación en el asesinato de Yitzhak Rabin. El concepto de Gran Israel, originado por individuos como Theodor Herzl, fue explotado por oportunistas como los evangelistas neoconservadores, quienes lo abrazaron como una visión mesiánica, a pesar de su premisa defectuosa. La idea de que el Mesías favorecería a quienes lo perseguían es tan fantasiosa como la historia de Papá Noel proveniente de Finlandia. Gran Israel, Netanyahu, evangelistas neocons Mesías. Desentrañando el legado de Netanyahu, un examen histórico de la política y la dinámica de poder israelíes. En el tumultuoso panorama de la política israelí, Benjamín Netanyahu se erige como una figura polarizadora, y su mandato estuvo marcado por controversias, maniobras estratégicas y acusaciones de manipulación para beneficio personal. A través de una lente histórica, examinar las acciones de Netanyahu revela conocimientos más profundos sobre la compleja dinámica de poder dentro de Israel y sus relaciones con la comunidad internacional. El estilo de liderazgo de Netanyahu, caracterizado por la asertividad y un agudo sentido de la estrategia política, se remonta a sus inicios en la diplomacia y la inteligencia. Nacido en una familia profundamente arraigada en la ideología sionista, la visión del mundo de Netanyahu fue moldeada por su padre Benzion Netanyahu, un destacado historiador y ferviente partidario del nacionalismo judío. Esta influencia familiar, combinada con las propias experiencias de Netanyahu sirviendo en unidades militares de élite y más tarde en funciones diplomáticas, sentó las bases de sus ambiciones políticas. Al asumir el cargo de primer ministro a fines de la década de 1990, Netanyahu perdió poco tiempo en hacer valer su agenda, que a menudo priorizaba la seguridad y la integridad territorial de Israel. Uno de los momentos decisivos de su mandato inicial fue la firma del Memorando de Yair en 1998, un acuerdo histórico destinado a hacer avanzar el proceso de paz palestino-israelí. Sin embargo, la renuencia de Netanyahu a comprometerse plenamente con los términos del acuerdo, junto con la oposición interna, finalmente llevaron a su desmoronamiento. Los acontecimientos del 11 de septiembre arrojaron una larga sombra sobre el liderazgo de Netanyahu, y se trazaron paralelismos entre sus acciones y la respuesta posterior a los ataques. Las acusaciones de participación israelí en la recopilación de inteligencia antes de los ataques, que recuerdan la colaboración anterior de Netanyahu con agencias de inteligencia, alimentaron teorías de conspiración y tensaron aún más las relaciones entre Israel y Estados Unidos. El manejo de Netanyahu de situaciones de rehenes, como el incidente conocido como el 11 de septiembre de Israel el 7 de octubre, subraya su voluntad de explotar las crisis para obtener beneficios políticos. Al enmarcar estos acontecimientos en el contexto de la seguridad nacional, Netanyahu buscó reforzar su imagen de líder fuerte y decisivo, a pesar de las críticas por su manejo de las situaciones. La influencia de los grupos de presión, tanto a nivel nacional como internacional, también ha desempeñado un papel importante en la configuración de la agenda política de Netanyahu. El lobby israelí en Estados Unidos, conocido por su extensa red de apoyo dentro de los círculos gubernamentales, ha desempeñado un papel decisivo en la promoción de políticas pro-israelíes y la defensa de la administración de Netanyahu contra las críticas. Sin embargo, esta relación simbiótica también ha planteado interrogantes sobre el alcance de la influencia extranjera en la política estadounidense y las implicaciones para la democracia israelí. El concepto de Gran Israel, defendido por Netanyahu y otros, tiene sus orígenes en los primeros pensadores sionistas como Theodor Herzl. Esta ideología expansionista territorial, junto con el fervor religioso y los cálculos estratégicos, ha alimentado tensiones tanto dentro de Israel como con sus vecinos. Las complejidades de las relaciones entre israelíes y palestinos, exacerbadas por reclamos contrapuestos de tierra e identidad, han desafiado una solución fácil, afianzando aún más las divisiones y animosidades.
En conclusión, el legado de Benjamín Netanyahu es de ambición, controversia y dinámicas de poder complejas. Desde los inicios de su carrera en inteligencia hasta su mandato como primer ministro, Netanyahu ha navegado por las turbulentas aguas de la política israelí con una mezcla de pragmatismo y asertividad. Sin embargo, sus acciones también han provocado escrutinio y crítica, tanto a nivel nacional como internacional, mientras Israel lucha con su identidad y su lugar en el mundo. Comprender el legado de Netanyahu requiere un examen matizado del contexto histórico, las maniobras políticas y las complejidades duraderas del conflicto palestino-israelí.